Uno de los aspectos fascinantes del libro de Hebreos es cómo nos conecta con el Antiguo Testamento. Muchas piensan de que los cristianos de este momento no tenemos que ver nada con el Antiguo Testamento, pero es un error completo. Y el libro de Hebreos se encarga precisamente de exponernos tantos aspectos importantes acerca de lo que es la palabra de Dios. Noten el principio de este capítulo de Hebreos, capítulo 8. Dice el autor: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Diciendo, ahora bien, no es Melquisedec, y todo lo que vinimos aprendiendo acerca de este hombre en los capítulos anteriores. Espero de que por lo menos hayamos salido con una mente clara de qué se trata de Melquisedec y por qué se le asemeja al sacerdocio de Cristo. No es tampoco a Aarón, aunque el resto de la epístola va a seguir hablando del sacerdocio arónico. Se trata de Jesucristo. Fíjense que esto es lo principal. Dice, ahora bien, el punto principal, Jesucristo es el punto principal. Por eso es que nosotros, los cristianos, nuestros cultos son completamente cristocéntricos. Cuando venimos aquí, venimos a adorar a Cristo. Cristo hace de este lugar un lugar especial. Yo a veces me pregunto, ¿será las condiciones físicas de un lugar la que no mueven a una persona al temor y a la reverencia? ¿Sería diferente si este lugar estuviera prácticamente rodeado de oro, con un techo bien alto, columnas y cosas lujosas? ¿Haría diferencia en nuestras vidas el entrar a un lugar así? Lo que le estoy diciendo, hermano, es que lo que me debe de motivar a mí, yo pienso desde el momento, ¿no?, en que interrumpo mi diario vivir, todo lo que estoy haciendo, y digo, es hora de ir para la iglesia, y me visto y agarro mis llaves y enciendo mi carro y me dirijo hacia aquí. ¿Cuál es la motivación que yo tengo? ¿Qué es lo que me motiva? A muchos de nosotros hasta hacer sacrificios de poder estar aquí en la casa de Dios. Tiene que ser Jesucristo. Él es, como dice, el punto principal. Él es el centro de toda nuestra vida. Por eso dice ahí, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Tú tienes a Jesucristo? Muchos de nosotros dicen que sí, pero déjame decirle, quizás aún entre nosotros hayan personas aquí presentes que aún no tengan claro, ¿okay?, su vida con Jesucristo, y Jesucristo que sea su motivación para venir a este lugar. ¿Okay? Por eso que la pregunta vale la pena decirlo. Tú tienes a Jesucristo. Es Jesucristo el que te motiva a ti a venir a la iglesia a congregarte. Porque en la iglesia podemos encontrar, déjame decirle, a veces podemos encontrar una buena familia para socializar. Tremendo. En la iglesia podemos encontrar, especialmente en medio de esta ciudad de Cape Coral, donde no hay mucho que hacer. Es decir, voy a hacer algo diferente, voy a salir de mi casa y por lo menos voy a ver cara de gente. ¿Esa es la motivación que te trae aquí al templo? ¿O es Jesucristo? Jesucristo es el punto principal, ¿okay? Él es el único que ha sido establecido, dice ahí, como sumo sacerdote, y es un sumo sacerdote tal que está sentado, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el sacerdote que nosotros tenemos, ¿okay? O sea, ya se ha venido estableciendo la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. Ahora, de aquí en adelante, se va a empezar a relacionar este sacerdocio de Cristo con varios temas como lo son el pacto, el santuario,
y el sacrificio, lo cual sí está estrechamente ligado al sacerdocio arónico. Ahora yo quiero refrescarles un poco la mente el por qué estos capítulos 6, 7 y 8. Recordemos que antes del capítulo 7 el autor nos dio amonestaciones acerca de la debilidad espiritual de algunos, donde no estaban preparados para recibir a veces temas que pueden resultar polémicos, de debates. Cuando yo estuve estudiando en el seminario y nos tocó estudiar el libro de Hebreos, allí habían estudiantes que no estábamos todos de acuerdo con quién era Melquisedec. No estábamos de acuerdo. Así que no nos puede asombrar de que hayan personas que tengan otros conceptos acerca de este hombre. Pero si nos remontamos al ambiente cultural, al momento donde se está escribiendo Hebreo, para aquellas personas, recuerden que ellos estaban pasando una tremenda transición en sus vidas, donde debían de dejar las costumbres del sacerdocio arónico y aceptar por completo el nuevo orden de cosas, que es el sacerdocio de Cristo. Esto era lo que muchas personas no tenían la madurez para recibir completamente. Por eso se necesitaba estas comparaciones de sacerdocio, lo mismo con el de Melquisedec, para presentar el nuevo orden patriarcal, que es en el que opera Cristo, y también con el arónico, y seguir ahora asemejándolo tanto al santuario como a los sacrificios. Así como el sacerdocio arónico da lugar al sacerdocio según el orden de Melquisedec, el antiguo pacto da lugar al nuevo. Quiere decir, el terrenal da lugar al celestial. Aquellos sacrificios eran señales temporales y daban lugar al sacrificio efectivo y de validez eterna, que es Cristo. Quiere decir que nuestro sumo sacerdote está entronizado a la diestra de Dios hoy. Por eso que yo les digo, hermano, cuando nosotros como iglesia nos reunimos, ¿okay? Esos son momentos gloriosos, momentos santos, momentos especiales. ¿Qué es lo que lo hace especial? El punto principal. Quien lo hace especial es la presencia de Jesucristo. Él sentado a la diestra de la majestad en las alturas, escuchando todas esas oraciones que nosotros hicimos en grupo simultáneamente, que a veces inclusive el cristiano puede caer inclusive en el error del hábito de orar y perder el sentir y el propósito por lo que se está orando, y que el Señor está ahí para escuchar nuestras oraciones. Por eso Él es llamado el verdadero tabernáculo, porque no fue hecho por mano de hombre. Miren lo que dice el versículo ahora siguiente. Hablando de Cristo, dice el 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Jesús está ministrando en un santuario celestial, pero de igual manera que aquellos sacerdotes ofrecían ofrendas continuas. Se dice que aquel altar ardía continuamente, era animal tras animal, animal tras animal, motivo tras motivo. El humo nunca cesaba de salir de aquel altar. Y ese era aquel sistema que inclusive estaba en los días de Jesús, allí el sacerdocio activo en medio del templo de Herodes. Pero Jesucristo no significa que como sacerdote iba a estar exento de ofrendas. Él tuvo que ofrecer ofrenda, pero ¿cuál fue la ofrenda? Él mismo. Él mismo se ofreció como ofrenda. Él también presentó ofrenda. Lo único que, a diferencia del arónico, que tenía que hacerlo continuamente, la de Cristo fue solo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Se imagina que Cristo tuviéramos que matarlo cada vez que un pecador se arrepiente? No. Que Cristo tuviéramos que comer su carne y su sangre cada vez que nos sentamos en comunión.
No. Por eso que Él lo hizo una vez. Y esa sola vez fue válida para siempre, para cubrir todos nuestros pecados, y esa tiene que ser nuestra confianza. Si Dios, el Dios 3 veces santo, requiere una ofrenda para que nosotros podamos tener comunión con Él, Jesucristo fue y la presentó. Miren lo que dice el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Me llama la atención esa frase, ni siquiera sería sacerdote si estuviera aquí en la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Si Jesucristo estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Número 1, Él vino de la tribu de Judá. ¿Okay? Él no vino de la tribu de las familias que debían de oficiar como sacerdote. ¿Okay? Desde Aarón hasta el 70 después de Cristo, se dice que oficiaron 83 sacerdotes. Y todos venían de la descendencia de la misma familia de Aarón. O sea que Cristo fue el único excluido por la ley de toda función sacerdotal. Ustedes se recuerdan que en el tiempo de Jesús se ofrecían sacerdotes. ¿Quién era el sumo sacerdote en aquel entonces? Vamos a ver Lucas 3:2, ¿quién era? Lucas capítulo 3, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pero ¿cómo es posible que tengamos 2 sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús? Yo pensé que solamente debía de ser uno el que ejerciera como sumo sacerdote, debía de ser uno, los demás todos eran sacerdotes. Pero dice aquí Lucas 3:2 que habían 2. Bueno, en realidad el sumo sacerdote que estaba en oficio cuando Jesús estaba aquí en la tierra fue José Caifás. ¿Okay? Él fue designado al puesto por el gobernador Valerio en el 18 después de Cristo. Y él fue sumo sacerdote hasta el año 36 después de Cristo. Pero Caifás, ¿qué ustedes creen? Era yerno de Anás. Era yerno de Anás. Y Anás fue designado al sacerdocio en el 7 antes de Cristo por el gobernador de Siria, Quirino, y fue depuesto durante el reinado de Tiberias. O sea, oficialmente Anás había sido depuesto del oficio de sacerdote. Pero repito, ahí ustedes ven el poder de los suegros. Como era suegro de José Caifás, pues quizás por cortesía todavía se le decía sumo sacerdote, pero en realidad era José Caifás el que era el sumo sacerdote. Ahora, esto es simplemente una nota interesante, pero lo que yo les quería decir es, en los tiempos que Jesús estuvo en la tierra, Él no se presentó al templo y dijo, ¿sabe qué? Ya aquí no más sacrificio, aquí no más nada, yo soy el que soy. ¿Ven? Jesús no hizo eso. La única vez que Él intervino fue cuando Él vino a purificar, y fue a purificar el templo, que cambió las mesas de los cambistas. Pero Él solamente se limitaba a participar de las fiestas de los judíos. Él no interrumpió el sistema sacerdotal. ¿Okay? Y lo vemos comprobado en el versículo que nosotros acabamos de leer, el versículo 4. Dice, si Él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Porque es que Él no venía de esta línea. Él no iba a ser sacerdote según este orden aarónico. Y por eso Él fue excluido. Dice el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
quiere decir que el santuario aquel terrenal desde sus comienzos fue diseñado para ser solo figura y sombra, dice, del verdadero, del celestial. Por esto, el terrenal, como iba a ser sombra del celestial, no iba a ser imaginación de hombres. Dios no dejó que fuera el hombre quien se imaginara cómo erigir aquel tabernáculo. ¿Okay? El propósito del tabernáculo inicial del Antiguo Testamento era Dios morar en medio de su pueblo. Por eso era que estaba centrado en el centro de todas las tribus, y 4 a cada lado se establecían los campamentos de todo el pueblo de Israel, y allí estaba aquella casa en el mismo medio de todo el pueblo. Era porque así era como Dios moraba en medio de su pueblo. Pero aquello era sombra de lo que va a ser el celestial. Por eso es que cuando a Moisés se le dan instrucciones, se le dice que tenía que hacerlo conforme al modelo que se le estaba siendo mostrado, y así lo hizo. O sea, Éxodo 25:9, el versículo 40, Éxodo 26:30, todos estos son versículos que hablan de lo mismo. Cómo Moisés se limitó simplemente a seguir las instrucciones al pie de la letra de cómo iba a ser aquel tabernáculo. No solamente las carpas, las cortinas, el mobiliario, todo tenía que ser al pie de la letra según las instrucciones de Dios. Y repito, tenía el propósito de servir de lugar de morada de Dios en medio de su pueblo en la tierra. Y por eso debía de ser una réplica del lugar de la morada celestial. El sistema levítico entonces es sombra de los bienes venideros. ¿A qué tabernáculo celestial nos estamos refiriendo? Si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, los versículos del 1 al 3. Donde dice la palabra, dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, y este es lo que aquello era sombra de esto celestial: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiere decir una perfecta y una eterna comunión entre Dios y los hombres. Por eso ya que en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, ya no van a haber templos. Una de las cosas que no van a existir son templos. ¿Okay? No van a haber estos lugares donde nosotros tenemos para convocarnos. ¿Por qué? Porque dice que Dios va a ser su templo, Dios va a ser su tabernáculo. Allí vamos a estar en una eterna comunión con nuestro Dios. ¿Okay? Algo que en eso era lo que no podía lograr todo aquel sistema que había Dios establecido. Volviendo a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Y cuando leemos estos versículos, hermanos, es con la idea siempre, porque ustedes dirán, bueno, está bien, todo esto habla del Antiguo Testamento, de todas estas cosas. A veces, si no nos gusta la historia, puede ser un poco tedioso. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les gusta leer Levíticos, a la hermana Levítico, Números, todos estos libros así, ¿verdad? Que dan tantos detalles, tantas cosas. Yo creo que casi siempre la mayoría agarra y se tira para los salmos. ¿Okay? Vamos a estudiar la Biblia, los salmos. Y se pasan leyendo los salmos. Y escogen otros libros y casi siempre vamos dejando para el final
estos libros del Pentateuco, porque quizás nosotros pensamos, bueno, ¿qué habrá para mí? ¿Okay? O son un poquito confusos, o tienen cosas que son un poquito tediosas. ¿Okay? Pero están en la palabra, y lo que nos está enseñando aquí Hebreo, que todo aquello era sombra y réplica de lo que nosotros tenemos ahora. ¿Okay? ¿Usted se imagina que usted hubiera tocado vivir en aquellos tiempos? ¿Okay? Donde prácticamente la gente vivía con, así se puede decir, aterrorizadas de Dios. Así vivía la gente, aterrorizada de Dios. Si usted lee también Isaías, que eso es algo que vamos a estudiar después más adelante, me refiero dentro de Hebreos, el profeta Isaías lo único que veía era la justicia de Dios, la ira de Dios manifestada en fuego. Eso es lo que él tenía delante de su mente. ¿Okay? Nosotros en este momento, aunque Hebreos nos sigue diciendo que Dios es fuego consumidor, estamos apreciando un poco más el amor y la misericordia de Dios. Este es lo que tenemos ahora, un mejor ministerio. ¿Okay? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿En qué sentido el pacto que ha hecho Dios con nosotros es mejor? Acuérdense que un pacto es un convenio que se hace entre dos partes. ¿Okay? Y estamos bajo el pacto de la gracia. Por eso eso es lo que se trata este Nuevo Testamento. Habla del pacto de la gracia de Dios. Y eso es un mejor pacto. ¿En qué manera es un mejor pacto para nosotros? Bueno, piensen cuántas cosas usted tiene en Jesucristo. ¿Okay? Primeramente, tenemos el trono de la gracia de Dios disponible, abierto. Lo que anteriormente dividía que las personas, si venían al atrio, solamente al atrio del templo. Los sacerdotes entraban al lugar santo, pero el sumo sacerdote, una vez al año nada más, podía entrar al lugar santísimo, el cual estaba dividido por una cortina que tenía como unas 4 o 5 pulgadas de espesor. Eso era lo que se vivía en aquel entonces. ¿Okay? Nosotros ahora, ¿qué tenemos? El trono de la gracia abierto para nosotros, disponible, el acceso directo a través de Jesucristo. ¿Y qué tenemos nosotros con ese acceso a través de Jesucristo? Para mí una de las cosas más importantes es el perdón de mis pecados a diario. Porque usted se imagina que no tuviéramos eso, ¿okay? ¿Cómo estarían nuestras conciencias? Cargadas. ¿Usted se recuerda de todos los pecados que usted confesó la semana pasada? ¿Se recuerda? ¿Usted se imagina que usted, como el peregrino, lo estuviera cargando ahí, y no de la semana pasada, prácticamente de toda su vida? Una tremenda carga de conciencia. Pero sin embargo trae tremenda paz con Dios cuando uno se arrodilla y uno dice esas simples palabras: Señor, te confieso mis pecados, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Y tú sientes la paz de Dios, que es cuando Él remueve aquello de dentro de ti, lo remueve, y tú vienes a tener esa paz, que puedes continuar adelante, aunque al poco tiempo tengas que volver a caer de rodillas delante, pero por lo menos vas manteniendo cuentas claras con Dios. ¿Sabes por qué tenemos todo eso? Por este mediador de este mejor pacto y mejores promesas. ¿Okay? Tenemos como mejores promesas al Espíritu Santo morando en nosotros. Algo que David rogaba y decía: no quites tu espíritu de dentro de mí. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el Espíritu Santo obraba de esa manera en ciertas personas, en ciertos tiempos, en ciertos lugares. Pero ahora no. Desde que Jesús se fue, dijo: os envío otro consolador. Él está con nosotros todo el tiempo. Esa es otra de las mejores promesas. La promesa también de la total salvación del cuerpo y del alma.
la promesa de eterna comunión con Dios en el paraíso. La promesa de que ya no tenemos que tener otros sacerdotes humanos, ni tampoco tenemos que estar presentando sacrificios de animales. Dice, ¿cuántas cosas tenemos como mejor parto? ¿Por qué? Porque así como un arco iris une el cielo y la tierra en el pacto noémico, nosotros tenemos un perfecto expiador que conserva los intereses de ambas partes por las cuales actúa. Sí, como mediador no podemos pensar en un árbitro. Dios no puede ser arbitrario. ¿Okay? Ustedes están familiarizados con un árbitro, ¿okay? Especialmente Andrés, que es deportista. Y un árbitro, si no, corrígeme Andrés, no está presente ahí en el juego para cuando hay un error, tratar de ver quién tiene la razón, ¿verdad? Quién tiene la razón y ahí estar intermediario entre los dos equipos. ¿Okay? Eso es un árbitro. Bueno, esa no es la idea de mediador que se presenta aquí, ¿ok? Porque en el caso de nosotros, Dios no puede decir quién está bien y quién está mal. ¿Tú sabes por qué? Porque todos estamos mal. Todos estamos mal. Entonces no es una función de árbitro la que se está refiriendo aquí, sino la de un expiador que, fíjense, él tiene que intervenir entre las dos partes, ¿ok? Celosamente guardar el honor de Dios, ¿ok? Y celosamente representarnos a nosotros, que somos indignos, pero por amor. Entonces, guardando el celo por ambas partes, ¿ok? Entonces Él se pone en el medio. Eso es lo que hace Jesucristo como mediador. ¿Ustedes creen que lo pueda ejercer otra persona o alguien más? Claro que no. Por eso Él es el único. Termino con el versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero ¿qué pasaba con aquello primero? Por más santo que fuera un sumo sacerdote, y según podemos ver en el Nuevo Testamento los juicios de Jesucristo, donde estuvieron involucrados Anás y Caifás, vemos el tipo de sacerdotes que ellos eran. ¿Okay? Ya ahí vemos la clase de calaña de sacerdote que ellos eran cuando juzgaron a Jesús de la manera que lo juzgaron. ¿Okay? Quiere decir que como era un sacerdocio que era obrado por hombres pecadores y usando además sangre de animales, que aquello era continuo, cuando viene Jesucristo, claro, que nos presenta un nuevo pacto, un pacto mejor, un pacto que valía la pena su cambio. Y hermano, esto debe de para nosotros llenarnos de conocimiento, de valorizar lo que nos ha tocado vivir, en el tiempo que nos ha tocado vivir bajo un sumo sacerdote que es digno de ser seguido, digno de ser reverenciado, digno de ser alabado, digno de ser adorado. Señor les bendiga. Bastante en política y ejercían poder. Eso lo podemos ver en los juicios que le hicieron a Cristo, cómo se involucraron Anás y Caifás. Pero bueno, ese sistema sacerdotal levítico más bien se fue como desviando de su origen y más bien mezclándose y corrompiéndose a través de que pasaron los años. Pero no había eso de ser sacerdote y rey. Cuando Cristo viene, ese es ese tipo de sacerdocio que hoy usted y yo gozamos, de que Cristo es nuestro Rey y Él es nuestro sacerdote. Cuando decimos Él es nuestro sacerdote,
significa que Él nos está representando ante Dios. Por eso vamos a Él en oración. ¿Okay? Y acabamos de leer en Hebreo que Él es un sacerdote que sabe compadecer porque fue tentado en todo. O sea, Él conoce nuestras necesidades y así nos representa. Pero un rey, que esa es otra de las cosas interesantes, la función de un rey no era tan solo dar órdenes y ya. Esa no era la función de un rey nada más. Un rey estaba encargado de que todas las cosas en su pueblo andaran bien, de proveer, ¿okay? Proveer economía, y por eso es que él tenía que lidiar y gobernar el pueblo. Pero entonces en Cristo podemos también tener un rey que me dice, entrégame tu vida que yo voy a gobernar tu vida. Yo voy a proveer para tus necesidades, yo voy a proveer para tus asuntos, yo voy a estar al tanto. Nosotros sabemos que los reyes de este mundo, que tienen la responsabilidad de proveerle al pueblo dirección, tan corruptos, porque más bien lo que hacen es alimentarse ellos mismos y enriquecerse ellos mismos. Pero verdad que nuestro Señor no es así. Quiere decir que cuando Él es nuestro rey, es porque verdaderamente Él quiere gobernar nuestras vidas, quiere proveer para nosotros. Así que Él hace ese tipo de función doble, rey y sacerdote. Me provee, intercede por mí ante Dios. ¿Okay? Señor nos bendiga.